Buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan? No. Sí, está. Sí. Bueno, buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan aquí también? Sí. Vamos a comenzar con nuestra primera sesión mensual de julio. Estamos muy contentos porque el día de hoy nos acompaña la doctora muy querida por nosotros, la doctora Marusa Naranjo. Ella además es de esta bella ciudad de Morelia y bueno, es una excelente anestesióloga con una talla mundial. Nos da mucho gusto que esté el día de hoy. Voy a hablar un poco de su currículum porque es muy extenso. Ella estudió medicina en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, doctor Ignacio Chávez. Hizo su residencia en anestesiología en el Hospital General Dr. Agustín Orán en Yucatán. Médico anestesiólogo en el Centro Médico Las Américas, también en Mérida, Yucatán. Médico anestesiólogo staff en Clínica de Mérida, en Mérida, Yucatán. Jefe de anestesiología en la Clínica de Mérida, en Mérida, Yucatán. Por mencionar alguna de sus conferencias, con enfoque en anestesia multimodal, en monitoreo cerebral y en la importancia del balance del sistema simpático y parasimpático. Algunas de sus publicaciones: anestesia libre de opioides en cirugía ambulatoria, perfusión de lidocaína intravenosa, delirium perioperatorio y monitorización electroencefalográfica. Bienvenida, doctora. La recibimos con mucho cariño y esta es su casa, ¿sí? Ella nos habla el día de hoy del por qué y cómo monitorizar el cerebro. Bueno, solamente para empezar, darle la palabra a la doctora, ocupamos que los que están ahorita en Zoom pongan su nombre completo para poder ingresar, para poder emitir posteriormente su constancia. Las dejo con la doctora. Bueno, pues vamos a tener que manejar 2 auditorios, entonces esto la verdad es que nunca lo he hecho, pero bueno, vamos a ver cómo sale. Me dicen si se interrumpe la transmisión. Bueno, vamos a hablar un poco de por qué y para qué monitorizar el cerebro o por qué tenemos que monitorizar el cerebro. La anestesia es una de las especialidades que más incide en el cerebro, más que los neurólogos, más que cualquier otra especialidad. Nosotros somos los que todos los días llevamos a los pacientes a un estado alterado de la conciencia, sea una sedación o sea una anestesia general en donde mantenemos al paciente inconsciente. Y dentro de estas acciones que nosotros tenemos acerca del cerebro o sobre el cerebro, lo que nos acostumbraron a monitorizar o lo que teníamos a la mano para monitorizar todo el tiempo era frecuencia cardíaca y presión arterial. Después se agregó la capnografía y mucho más tarde la electroencefalografía, siendo que los primeros registros de electroencefalografía describían algunas de las alteraciones que ocasionábamos con los anestésicos, pero nunca se llevó al quirófano por lo difícil que era introducir el electroencefalograma al quirófano. Salen distintos monitores y ahora tenemos muchas variedades de monitores con los cuales podemos nosotros ver qué es lo que está sucediendo en el cerebro, no solo eléctricamente, sino también en perfusión cerebral. Entonces, esta combinación, no me quise meter mucho en el concepto de NIRS, creo que es otra charla que podemos tener. Ahorita más bien es electroencefalografía y ya me informan que algunos hospitales tienen ya esta tecnología que va llegando, así es de que espero que esto les sirva para poderlo utilizar. Lo que nosotros tenemos que hacer en un paciente con anestesia general es procurar la inconsciencia y el estado de hipnosis, apnesia, y es cubrir esta parte de antinocicepción, inmovilidad y estabilidad del sistema nervioso autónomo. Entonces, ahorita de lo que vamos a hablar es acerca de la inconsciencia y de lo que hacemos nosotros habitualmente en el quirófano. Nosotros tenemos que tener conocimientos como anestesiólogos generales o como anestesiólogos subespecialistas, tenemos que conocer la neurofisiología, la neurofarmacología, porque somos precisamente esta especialidad que más altera el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y las bases del electroencefalograma y el espectrograma, y vamos a hablar un poquito de cada cosa, nada más para dejar un antecedente de por qué tenemos que monitorizar nuestro cerebro. Dentro de
la parte que me gusta dar esta charla es un poco porque asusta, ¿no? Asusta al anestesiólogo habitualmente de que la práctica que tenemos diario en los quirófanos es igual aquí en Morelia, es igual en Yucatán, es igual en el resto del mundo, no cambia esta práctica de administrar un bolo de propofol para inducir la anestesia y posteriormente abrir al gas si es que vamos a continuar con gas, o administrar un bolo de propofol y continuar con una infusión si es que manejamos infusiones. Por lo general, la gente que maneja propofol en infusión tiene un poco más de sensibilidad con esto que tiene que ver con las ventanas terapéuticas y todo lo que es farmacocinética. Si nosotros observamos en esta imagen, entre 1.5 y 5 es la ventana terapéutica que nos manejan aquí, en donde nosotros en esta ventana vamos a garantizar que tenemos un efecto cualquiera que estemos buscando. En este caso es inconsciencia o sedación. Si nosotros quedáramos por debajo de 1, estaríamos hablando de antiemesis, esta particularidad o este efecto que tiene el propofol a dosis bajas en infusiones, que es antiemético. Entonces, si nosotros tenemos, voy a cambiar de aquí la imagen, si nosotros tenemos una concentración anestésica que necesitamos y vamos a tener una respuesta de los pacientes, nosotros habitualmente manejamos conceptos como CAM, ¿no? En el cual el 50%, ¿la voz? Ok. En el cual el 50% de los pacientes se mueven o no se mueven, ¿no? Ante un estímulo. Este es el concepto de CAM. Entonces, la dosis efectiva 50 será lo mismo, será el 50% de los pacientes que tienen un efecto farmacológico deseado. Entonces, normalmente, cualquier anestesiólogo lo que estamos buscando es un 95, es un 100%. Nadie queremos que nuestro paciente esté despierto en el quirófano. Entonces, garantizaremos, porque si nos dan una CAM 50, pues, entonces nosotros daremos 2, ¿no? Para asegurar que ese paciente no esté despierto durante el periodo anestésico. Y durante la inducción anestésica, hay quienes aseguran intubar a un paciente sin relajante muscular y obtienen este efecto, pues poniendo una dosis mayor de propofol, con la cual conseguirían inmovilidad, es decir, esta relajación muscular que será un efecto de una dosis específica que estamos administrando de propofol, que estará tan cercana a la respuesta vascular o respuesta cardiovascular, es decir, estaremos mucho más cerca de las concentraciones entre 7 y 8 de concentración plasmática o concentración en sitio efecto, y estaremos mucho más cerca de tener un paciente bradicárdico, hipotenso, con todas las alteraciones que esto conlleva. Pero la inconsciencia, que era nuestro objetivo con el propofol o con el inductor anestésico o con el anestésico intravenoso o con el gas, la dejamos atrás en la concentración, ¿sí? Nosotros estamos garantizando que el paciente no se mueva, pero dejamos el cerebro mucho más lejano o atrás en nuestro camino. Aquí vamos a hacer una simulación de un bolo de propofol. Esto yo lo hago con los residentes cuando van al hospital para que vean cómo es que nosotros inducimos a un paciente. Si ustedes, por ejemplo, les digo ahorita, tienen una paciente femenino de 65 años, ¿cuánto le van a poner de dosis en bolo de propofol para inducir a su paciente? Aquí no hay respuestas incorrectas, siempre y cuando estemos dentro del rango, ¿no? Habitualmente ponemos 2 miligramos por kilo, ¿no? Es una paciente de 65 años, no tiene muchos antecedentes, dentro de su peso y su talla. Entonces utilizaremos un bolo de 2 miligramos por kilo, ¿no? Todos estamos más o menos en el mismo rango. Y lo administraremos en cuánto tiempo. Un bolo tiene que administrarse en un tiempo determinado. ¿En cuánto tiempo lo vamos a administrar? Habitualmente, como yo lo aprendí, es 30 segundos, 40 segundos que pasas el bolo para la inducción, ¿no? Anestésica. Y esto es, supongo yo, que porque entendemos que brazo a cerebro son 30 segundos, entonces administramos el bolo con esa velocidad porque pues tendremos el efecto que queremos en un tiempo rápido. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede en esta simulación y hasta dónde llegamos nosotros con esta administración, ¿no?
Estamos viendo unos 65, 60 kilos. Estamos programando aquí un bolo de 2 miligramos por kilo, como lo platicamos, en 40 segundos. Y vamos a observar hasta dónde se va este bolo, ¿no? Estamos viendo que se va la concentración en un pico de 24. Cuando estábamos viendo en nuestra ventana terapéutica que estábamos hablando ahorita, estábamos viendo una dosis de 4, de 3, ¿sí? Aunque nuestra concentración aquí en sitio efecto está de 4.16, nuestra concentración en un tiempo corto la estamos mandando hasta 25. Entonces quiere decir que ese bolo, en ese tiempo, haremos un pico tan alto que tendremos un paciente bradicárdico, un paciente hipotenso, un paciente con todas las alteraciones del propofol que son realmente dañinas. Y tendremos una evolución, fíjese hasta dónde llega, ay, perdón, porque lo regresé. Bueno, hasta dónde llega aquí 8.46, ¿sí? Es decir, si nosotros nos regresamos a la diapositiva anterior, ¿no? Ya no voy a poder borrar las marcas, pero si nosotros nos regresamos a esta, 8 ya está casi en la dosis para tener una respuesta cardiovascular muy, muy importante. Entonces, si nosotros avanzamos en esta simulación, vemos que al paso del tiempo van 7 minutos, 8 minutos y tenemos prácticamente 10 minutos hasta que alcanzamos una concentración de 1 microgramo. Ahorita vamos a ver en lo que sigue qué es lo que sucede con estos pacientes. Esta es una dosis para recuperación del estado de la conciencia, ¿sí? Cuando nosotros ya recuperamos el estado de conciencia, ¿a qué dosis lo recuperamos? Aquí tenemos la edad de los pacientes y tenemos la concentración en sitio efecto. Aquí en 1 tendremos todos estos pacientes que están acá abajo que no despiertan, ¿sí? Nosotros estaremos en 1 casi a la mitad. Quiere decir que la mitad de los pacientes estarán despiertos y la mitad de los pacientes estarán dormidos o inconscientes, ¿no? Entonces quiere decir que en 8 que estuvimos durante 10 minutos, durante 10 minutos con esa paciente de 65 años, estuvo sobremedicada durante todo ese tiempo. Y dirán, bueno, no pasa nada, pues al rato despiertan, pero sí pasa, ¿no? Este escritor, Miguel Delibes, enviaron a operar para una cirugía de cáncer, una cirugía oncológica. Y este paciente se quejaba de que después nunca más volvió a escribir. Y decía, salió del quirófano un lerdo sin cáncer. Entonces, ¿qué es lo que nos hace ser a nosotros lo que somos? Nuestro cerebro. O sea, la definición de persona es esa persona, soy yo con mis experiencias, con mi capacidad intelectual y con toda mi interacción con el medio. Entonces, si nosotros no procuramos cuidar esos cerebros, precisamente lo que sucede es que tenemos deterioro cognitivo, que no lo vamos a ver nosotros inmediatamente después de la anestesia, porque ¿cuántos de ustedes hacen mini mental? Siquiera, ¿no? ¿Cuántos de ustedes hacen preparación cognitiva? Ejercicios cognitivos. Hasta la fecha, creo que en México, quizás en el Instituto de Neurología, pero no lo sé, ¿no? No estamos acostumbrados a cuidar el cerebro, porque no tenemos manera de monitorizarlo. Entonces, lo que tenemos que observar es qué es lo que pasa con el electroencefalograma, qué pasa cuando yo pongo un medicamento. Lo que yo tengo que hacer con los monitores no me van a resolver a mí el problema de la anestesia, no me van a decir qué voy a hacer. Los monitores son para comprobar lo que yo estoy haciendo. Entonces, lo que vamos a valorar con el electroencefalograma son esta diferencia de los potenciales de acción de membrana de las neuronas que pasará esa información hacia un amplificador del electroencefalograma y nosotros vamos a ver estas ondas características. En el caso del propofol, estas ondas características, de acuerdo a la dosis, irán presentándose y todas las modificaciones en esta información que corre entre el tálamo y la corteza para ser
que nosotros estemos en conciencia, sobre todo por la acción que tiene este medicamento sobre los receptores GABA. Entonces, lo que vamos a observar nosotros cuando nosotros ponemos medicamento, primero será una excitación paradójica caracterizada por ondas beta. Después tendremos una sedación si incrementamos la dosis, una dosis gradual, una dosis que va desconectando las neuronas, entonces podremos ver aparición de ondas alfa y aparición de ondas beta. Esta combinación nos dará una idea de que nosotros estamos en una sedación. En la inconsciencia o plano quirúrgico, ahí vamos a ver nosotros una oscilación de ondas lentas más las ondas alfa características de este efecto del propofol. Y en inconsciencia, durante la inducción, fíjense, aquí están hablando de una inducción mucho más alta, ¿sí? En Estados Unidos no se maneja TCI, pero hacen inducciones también altas y están valorando que hay la presencia de ondas lentas en los pacientes cuando nosotros hacemos una inducción anestésica. Pero después venimos a esta disminución del ritmo, esta disminución de la actividad eléctrica cerebral, en donde tenemos una intención de las neuronas por conectarse y tenemos silencios corticales, periodos de silencio y periodos de actividad eléctrica. Esto quiere decir que estamos sobremedicando nuestra neurona, estamos sobremedicando a nuestro paciente. Y obviamente este eje isoeléctrico, ¿en qué pacientes lo vamos a ver? O sea, ¿cuándo vamos a encontrar un electroencefalograma isoeléctrico? En la muerte cerebral, ¿sí? En el paciente en coma barbitúrico, ¿no? Esos pacientes tendrán 0 de actividad cerebral y obviamente el paciente al que le pusimos 25 de concentración plasmática de propofol durante 10 minutos. O sea, tendremos un paciente con supresión cortical, así como lo anestesiamos a esta señora de 65 años, tendremos un impacto en esa vida, en ese cerebro durante 10 minutos. Y si nosotros le agregamos que, pues ya que estamos ahí, pues le abrimos al gas, porque ya nos vamos en esos 10 minutos, se activó no, yo no, acá, perdón, en el Zoom. Entonces, en esos 10 minutos, bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es intubar al paciente y le vamos a abrir al gas, ¿no? Pero el gas, ya quedamos que no vamos a ponerle un CAM porque queremos que sí esté anestesiado, porque como no tenemos monitores, entonces pues le vamos a poner 2 CAM. Entonces ese paciente seguirá con esa supresión y continuará con esa inercia de supresión durante un tiempo. Y si ya escuché yo una plática donde la Dexme es la cosa más maravillosa y entonces pues le podemos agregar una infusión de Dexme, pues entonces vamos a combinársela, ¿no? Y si a eso le juntamos que el fentanil también es una cosa maravillosa, entonces le ponemos y le damos en la torre a un montón de circuitos cerebrales en los cuales estamos bloqueando toda la información y entonces ese cerebro luego es el paciente que dices, ¿por qué no despierta? Pues seguramente estaba fría la sala, ¿no? ¿Por qué no despierta? No, es que yo creo que este paciente es sensible, ¿no? Y estás media hora y no despierta. Pues no despierta porque le dimos un trancazo al cerebro que esa incapacidad de ese cerebro de reconectarse es lo que nosotros le estamos haciendo. Le estamos haciendo un daño para que se pueda ese cerebro reconectar. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es identificar siempre qué es lo que le estamos haciendo al cerebro particularmente. Y aquí es donde viene el lugar de la anestesia individualizada. O sea, no es lo mismo una mujer de 65 años con una actividad mental, hace ejercicio, se cuida, ¿no? No es lo mismo un cerebro de una mujer así de 65 años que un cerebro de una mujer de 65 años con mala alimentación, con alcoholismo, ¿no? Tienen diferentes susceptibilidades. Y además, si le juntamos la genética, la predisposición genética también hará que esta variabilidad sea en cada paciente. Entonces tendremos que individualizar nuestra anestesia. Todo nos lleva, toda la investigación, toda la ciencia, todo lo que está apuntando ahorita, con todo el conocimiento que estamos adquiriendo por todo este monitoreo, toda esta información nos habla de farmacogenómica y nos habla de que tenemos que empezar a individualizar a los pacientes. Y la cirugía robótica o la cirugía robotizada, ¿no? La anestesia que va a ser guiada por estos monitores y por este software con inteligencia artificial que ya se están dando
en los vehículos eléctricos y en otras cosas que tienen que tomar decisiones en segundos, pues estas irán perfeccionando este tratamiento. Pero primero nosotros tenemos que hacerlo, ¿sí? Nosotros tenemos que adaptar esta tecnología y alimentar esa inteligencia artificial. Entonces, lo que tenemos nosotros primero que hacer es identificar el electroencefalograma, cómo es nuestra onda. Y el monitor lo que va a hacer es dividir esta onda en sus diferentes frecuencias. Una onda de electroencefalografía está compuesta por sus diferentes frecuencias. Entonces, el monitor nos va a dividir entre esas frecuencias, nos va a dividir las ondas de electroencefalografía. Y aquí nosotros tenemos esto que es el espectro del electroencefalograma, que es el análisis matemático de esa división de esas ondas. Entonces, lo que va a hacer es acomodarlas en sus distintas frecuencias. Si recordamos que la electroencefalografía o la onda de electroencefalografía se divide en voltaje y frecuencia, aquí nosotros tendremos el poder que está expresado en voltaje y la frecuencia que está expresada en hertz, que es en un segundo cuántos ciclos se repiten. Entonces tendremos, por ejemplo, en este caso, esta onda que estamos viendo acá arriba, tendremos el análisis donde tenemos un mayor poder en las ondas que están cercanas a los 10 Hz y tendremos un mayor poder en las ondas lentas, ¿sí? Tenemos menos actividad entre 4 y 7 Hz y tenemos casi una nula actividad o nulo poder en las ondas de muy baja frecuencia o de de alta frecuencia, ¿no? Que son arriba de los 15 Hz. Después, ¿qué es lo que hace este monitor? Hace un espectrograma 3D, incluye el tiempo en este análisis. Ese análisis que vimos, que es la transformada de Fourier, es un segundo. Entonces, lo que hace el monitor es ir juntando esas distintas ondas como si fuera un librero y nos muestra un espectrograma, que es esa imagen bonita de colores que vemos en los monitores, en los diferentes monitores que nos muestran este análisis. Y vemos que después lo dividen, le quitan, se lo quitan y se lo ponen en una escala de colores y nos dejan un espectrograma en 2D, que es este que estamos viendo aquí, donde el poder es eso, los colores, donde la frecuencia la ponen ahora de este lado izquierdo y el tiempo que está transcurriendo en los minutos que están en la línea, en el eje de abajo. Esta línea negra que vemos aquí es la misma línea negra que acomodaron acá a través del tiempo y es la misma línea negra que analizamos desde un principio de estas imágenes, ¿sí? Es decir, vamos a ir sumando. Tenemos que entender que aquí son 30 minutos y que aquí es el minuto 0. Quiere decir que en nuestro monitor lo último será lo que está en esta zona, ¿sí? Lo demás es pasado. Yo no voy a analizar el espectrograma completo. El espectrograma completo es nada más para darnos una idea de la tendencia que tuvo ese paciente o de cómo se comportó los últimos 23, 25 minutos, dependiendo qué monitor estamos viendo. Aquí vemos cómo este paciente tuvo aquí propofol, suponemos, porque es un análisis de propofol. Aquí hay un aumento también en el poder de las ondas de baja frecuencia y en las de 4 y 7 Hz no tenemos mucha actividad. Eso es lo que estamos viendo en lo que ya pasó. Pero en el momento actual de esta imagen estamos viendo que este paciente ya no está con efecto farmacológico, es decir, ya está saliendo de la anestesia o del estado anestésico que estaba anteriormente. El bolo de propofol, aquí hacen una tomografía funcional en la cual se observan los neurotransmisores cómo se mueven con un solo bolo de propofol. Es la primera vez que se hace un registro de lo que sucede en los neurotransmisores en tiempo real con el bolo de propofol. Y aquí el doctor Emery Brown da esta plática en YouTube y bueno, le pedí la autorización para utilizarla de YouTube y entonces enseñársela, donde observamos que en la parte posterior, que es esta zona de acá atrás,
es la parte occipital, esta zona de aquí es la parte frontal, ¿sí? Y es todo el cerebro lo que estamos viendo en análisis de espectrograma. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con un bolo de propofol, en el cual vamos a ver cómo de la parte posterior, que siempre hay ondas alfa, siempre tenemos un predominio de ondas alfa, vemos cómo hay un pase hacia enfrente, hacia la parte frontal. Este fenómeno se llama anteriorización y está dado precisamente por el propofol cuando el paciente pierde la conciencia. Está relacionado con la pérdida de conciencia y posteriormente vamos a ver una recuperación en la cual hay una salida clara del medicamento en tiempo real y regresan las ondas alfa a la parte posterior como estaban inicialmente antes del bolo de propofol. Es decir, en tiempo real podemos estar observando qué es lo que está sucediendo con el paciente cuando nosotros estamos administrando el medicamento. Podemos estar observando a este paciente de esa forma. Y aquí este análisis que hacen del espectrograma en todo el tiempo, que son 140 minutos, nosotros vemos cómo ponen el propofol 1 microgramo, 2, 3, 4, 5 y luego lo disminuyen. Ya me saco de la jugada. Luego lo disminuyen, ¿sí? Entonces nosotros vemos acá los hertz, que son la frecuencia, y el tiempo que estamos viendo por debajo, que es lo mismo que estábamos viendo en la imagen anterior. Y vemos cómo hay una pérdida del estado de conciencia cercana a los 1.5, ¿sí? Hay apnea cercana a los 3.2. Pero entre esto yo veo cuando hay un inicio de aumento en el poder de las ondas alfa, que son las de frecuencias entre 8 y 12 Hz. Estamos viendo que vemos que hay una aparición o un aumento en el poder. Este rojo significa que hay un aumento en el poder, hay un aumento en los decibeles de esta onda en particular. Y vemos como si incrementamos la dosis, va presentándose más intensa esta onda alfa. Y vemos cómo si tenemos ya una dosis más alta, como es 5, que nos acercamos a 5, hay una disminución, como una compactación de esa banda alfa o de esa imagen que estamos viendo. Vemos cómo se va haciendo más pequeñita y se va perdiendo ese poder de la onda alfa que inicialmente había incrementado con 3 de concentración. Quiere decir que el cerebro se está profundizando, quiere decir que el cerebro está perdiendo ese poder eléctrico que habíamos nosotros inicialmente incrementado este poder con la administración del propofol. Y luego vemos cómo hay una recuperación de la respiración cercana también a los 3.5 y hay un regreso de la conciencia cercana a los 2.6 o 2.8. Esto nos habla de que también la recuperación de la conciencia es otro mecanismo por el cual el paciente recupera la conciencia. No es el mismo con el cual pierde el estado de la conciencia. En esta imagen también podemos ver exactamente lo mismo, en lo cual van incrementando de 1, 2, 3, 4, 5 y luego disminuyen la dosis de propofol y registran cuando está despierto, cuando pierde la conciencia, el momento en el que está inconsciente, que ya no tiene respuesta o ya no tiene reflejos, y recuperación del estado de la conciencia, y registran exactamente los mismos cambios una y otra vez. En ciencia, si nosotros podemos replicar lo que hacemos una y otra vez, es un conocimiento pues válido porque lo estamos pudiendo llevar a cabo en cualquier sitio. Es decir, si ustedes lo llevan a cabo aquí en sus quirófanos, incrementan las dosis y encuentran este comportamiento, este patrón precisamente de compactación, incrementando las dosis, verán lo mismo aquí y en cualquier lado. Todo dependerá también de la edad del paciente. Aquí es importante saber que el cerebro, mientras más viejo es, menos actividad eléctrica o menos poder eléctrico tiene ese cerebro. Lo mismo sucede en las edades tempranas, en los pequeñitos menores de 2 años, también encontramos esta disminución, es decir, la incapacidad de
producir aumento de poder en las ondas alfa, es lo que vamos a ver. Aquí lo vemos en este caso, donde tenemos un espectrograma con sevoflurane desde 20 hasta 85 años, donde vemos rojos muy intensos, es decir, un poder muy grande en las edades tempranas, hasta los 45, me conviene decir que hasta como los 65, ¿verdad? Pero a partir de los 65 vemos una pérdida de este poder del cerebro, donde vemos estas características ya más hacia los amarillos. Entonces cambiaremos nuestras escalas en el monitor, que eso ya es más avanzado en los monitores, pero sí vemos este cambio importante. Y con el Propofol, que es esta imagen de abajo, estamos viendo también entre los 20 y los 35 años una actividad de ondas alfa más intensa, y vemos cómo a los 65 precisamente hay una pérdida de este poder de las ondas alfa que se registran en el cerebro. Esto se ha asociado a esta disminución, o se cree, porque en realidad es que hay que demostrarlo todavía, que es por la disminución del poder por la edad. Y lo vemos también en el comportamiento en los pequeñitos, que son estos niños menores de 2 años, en donde vemos que en una etapa temprana no hacen ninguna actividad de ondas alfa, porque sabemos característicamente que el cerebro de los niños es de ondas lentas, y vemos como de 0 a 3 meses vemos en un espectrograma prácticamente plano, y de 4 a 6 meses ya esta corteza somatosensorial se va recuperando, o se va organizando. En el adulto mayor sería la recuperación, en el niño se va organizando esta corteza somatosensorial y va dándonos una imagen diferente en el poder de estas características de los potenciales de acción de membrana. Estas son diferentes huellas de cada uno de los fármacos. No solo nos habla de la pérdida del estado de conciencia, sino también nos habla de la característica farmacodinámica de cada uno de los fármacos que manejamos. Ahorita estamos estudiando la propanidina, ya estamos escribiendo el artículo, debe de salir publicado, yo espero que ya el año que entra, a lo mejor ya tengamos el artículo publicado. Es precisamente ver cuál es la firma, o cuál es la huella de este medicamento en el espectrograma, como lo es el FOL, donde característicamente su actividad GABA produce este patrón. El sevoflurane, cuando sabemos que actúa sobre NMDA, sobre GABA, y actúa sobre específicamente los receptores de 2 poros de potasio, que todavía no está muy claro cuáles circuitos son los que afecta, pero que incrementa el poder de las ondas teta entre 4 y 7 Hz. Es por eso que se ve una banda roja amplia por debajo de los 15 Hz. Cuando administramos ketamina, su acción es en las interneuronas, ahorita lo vamos a ver en los circuitos, y lo que hace es favorecer las ondas de altas frecuencias entre los 30 Hz. Y entonces nosotros lo vamos a poder observar en el monitor cuando nosotros lo administramos. Los números que nos dan los monitores, como es el PSI, el Patient State Index, y como lo es el BIS, si nosotros nos basamos en el número, la ketamina, la dexmedetomidina no son medicamentos que estén considerados en los algoritmos. Entonces, esta característica de ondas de alta frecuencia se interpretará como un despertar del paciente. Y en realidad lo que estamos haciendo es aumentando la frecuencia de estas ondas, o el poder de estas ondas, y por eso se verá de esa forma. La acción sobre el receptor GABA hace es enlentecer esta comunicación que existe entre el tálamo y la corteza, y la lleva a una sincronía entre 8 y 12 Hz. Se dice que a los 10 Hz ya el cerebro es incapaz de comunicarse. Si nosotros recordamos que el cerebro se comunica de manera asincrónica, y lo que estamos haciendo nosotros es volver al cerebro sincrónico. Es decir, que nosotros, si
se puede comunicar al cerebro porque cada sitio está lanzando información a diferentes velocidades y a diferentes frecuencias, y entonces esto hace que ciertos sitios se comuniquen, y aquí hablaríamos de otro concepto que estaba comentándole a la doctora, que salió ahorita un artículo publicado en agosto del 2022, ahorita, reciente, bueno, va a salir, pero ya salió en Head of Print. Entonces, este artículo nos habla del cerebro metaestable, que estamos en un estado en el cual tenemos una estabilidad entre esa asincronía y sincronía, tenemos una estabilidad que nos mantiene el flujo de esos micrositios en todo el cerebro, en los cuales mantenemos la conciencia, y que cuando se afectan estos micrositios, por eso es que sabemos que el sueño no tiene nada que ver con la anestesia, porque el sueño afecta ciertos micrositios de esta estabilidad, de estos ciclos en segundos, y que la anestesia lo hacemos en todo el cerebro, ¿no? Esto se acaba de demostrar ahorita con este artículo, en el cual todo el cerebro estamos afectándolo y lo estamos poniendo a vibrar en una misma frecuencia. Entonces es un cerebro que, si nosotros ponemos no hay manera de que eso comunique con el otro. Y eso es lo que hace el Propofol, y eso es lo que estamos comprobando nosotros en nuestro monitor, en la parte frontal de nuestro cerebro. Los NMDA, particularmente la ketamina, tiene una acción sobre las interneuronas, es decir, los micrositios que están en todas las demás áreas estarán lanzando su información a su propio ritmo, y estas serán incapaces de comunicarse por esas interneuronas que están bloqueadas. Y eso hace esta particularidad de incremento de las ondas de alta frecuencia. Por eso es que también existe las alucinaciones en estos pacientes en particular, en los cuales les administramos este medicamento, y este estado alterado de la conciencia es precisamente que esa incapacidad, cuando se están recomunicando esas zonas, pues cada uno trae su fiesta, entonces pues cada uno manda la información que se quedó ahí circulando, ¿no? Y es por eso que vemos ese comportamiento. Aquí administré una vitamina precisamente espectrograma esa de las frecuencias alfa, y donde se frecuenta de qué tal ver por real lo que estamos haciendo nosotros con el paciente. Los agonistas alfa 2 son muy lindos los dos, la clonidina y la dexmedetomidina hacen una actividad en el cerebro en el cual actúan en el locus y disminuyen la norepinefrina cerebral. Es decir, nos quitan el estado de alerta completamente. Nosotros la norepinefrina y el locus es uno de los sitios que los seres vivos tenemos para la supervivencia. Nosotros nos defendemos porque precisamente estamos vigiles, estamos alertas, estamos atentos. Es esta, así como ando yo ahorita aquí en Morelia, porque ya me pongo nerviosa en Morelia, ¿no? Ya vengo de Yucatán, que todo es tranquilidad. Entonces anda uno alerta, anda uno pendiente, ¿no? Es esa característica del sistema nervioso autónomo, esta parte de la norepinefrina cerebral. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el paciente con la dexmedetomidina? Es muy característico. El paciente lo puedes tener bajo ventilación mecánica y al paciente no le importa. El paciente no lo estimulas, no le preguntas nada, y el paciente se deja llevar por el ventilador. ¿Por qué? Porque ese mecanismo de defensa lo tenemos abolido, disminuyendo la norepinefrina cerebral. Un paciente que llega al quirófano programado, ¿cómo está ese sistema de norepinefrina cerebral? ¿No? Es el paciente que le pones propofol, no se duerme, platica, le vuelves a poner propofol, le pones midazolam y empiezas, pues que se mete, seguro se droga, seguro, y no, en realidad es un paciente que tiene sus sistemas de alerta activos completamente, y entonces es un paciente que se quiere defender. Si nosotros le administramos dexmedetomidina y le bajamos ese nivel, les aseguro que con uno de TCI de propofol, el paciente quedará tranquilo.
Aquí la doctora ya estuvo residente conmigo en el hospital y entonces le tocó ver sedaciones de pacientes en los cuales no lográbamos llegar al punto de sedarlo solo con propofol, y para no incrementar el riesgo de incrementar las dosis de propofol y remifentanil, le poníamos Dexme subcutánea y a los 7 minutos, 8 minutos, el paciente entraba en onda alfa con el propofol sin incrementarle la dosis. ¿Por qué? Porque le estábamos quitando ese nivel, esa excitación del sistema nervioso autónomo sobre la conciencia o sobre el cerebro. Y nosotros podemos ver la sedación con Dexme de dos características. Una es estos usos que empiezan a hacer estos spindles, que son estas ondas o usos o sigmas que son más altas, donde podemos ver un incremento, un aumento en las frecuencias por ahí también de los 13 Hz, y podemos ver la sedación más profunda de ondas lentas, en la cual si solo utilizáramos Dexme, veríamos este barrido o estas ondas de muy baja frecuencia en las cuales no hay poder o no hay incremento en el poder de otras ondas más que las de baja frecuencia. Son los pacientes que tienen en terapia intensiva con dosis altas de Dexme. No son pacientes que son despertables, pero que no les importa lo que les estén haciendo, porque ellos no lo clasifican como riesgo. Y hablando un poquito de gases anestésicos, los gases anestésicos que actúan sobre estos receptores de 2 poros de potasio, que es la explicación que se encuentra para las características que presentan el gas en el espectrograma. Aquí podemos ver cómo el sevoflurane lo suben y lo bajan y lo suben y lo bajan, y vemos cómo hay esta particularidad en la cual se ve como si se tocaran entre las dos frecuencias. Ese fenómeno se llama feeling. Quiere decir que están tocando unas frecuencias con las otras y se están haciendo poderosas todas esas, o con un poder aumentado todas esas frecuencias. Entonces, ese fenómeno se da y depende de la dosis del medicamento, del sevoflurane, porque ahí vemos, mientras más alto está el sevoflurane, más hay esa presencia. Sucede lo mismo con el propofol. Mira, más propofol, ¿no? Hay mejor o hay más poder de las ondas alfa o de las frecuencias alfa. Si nosotros mantenemos una concentración del 3%, por ejemplo, esto lo mantuvieron del 3%, vemos una estabilidad en ese espectrograma. Y aquí con isoflurane vemos cómo bajan y suben y sucede el mismo fenómeno que sucede arriba con el sevoflurane. Entonces nosotros podemos ver en tiempo real cómo estamos nosotros afectando el cerebro. ¿Qué monitores podemos nosotros acceder para poder leer espectrograma? No importa el que tenga uno, ¿sí? Lo que es importante es que nosotros podamos identificar lo que estamos haciendo a nuestro paciente y que no tengamos supresión cortical. Entonces puede ser el de Máximo, puede ser el Narcotren, puede ser el sensor, el BIS, que ahora el BIS, con la actualización que le hicieron, podemos nosotros ver ya en unilateral. Antes solamente el sensor bilateral nos daba el espectrograma. Y ahora con la actualización podemos también tenerlo en el sensor unilateral. Entonces esto nos abre una gran puerta para que nosotros podamos utilizar estos monitores que hay en muchos hospitales y que nadie los utiliza, ¿no? Y no los utilizan porque el número nunca fue tan efectivo como lo es la interpretación que nosotros podamos hacer del espectrograma. También está el QCON, que es QNOX, y QCON, que es de Fresenius, que creo que debe de estar entrando a México. No sé si ya tiene 2 meses o por ahí. No me lo han ido a llevar, así es de que el día que me lo lleven yo lo pruebo y se los platico también. Pero también tiene las mismas características. Estamos viendo aquí, ¿no? Que el poder está en decibeles también, como está en el de Máximo. Tenemos los hertz que están de 0 a 45 y el tiempo que dice 30 minutos. Aquí no alcanzo yo a identificar el tiempo exactamente como sí lo puedo hacer en BIS y como sí lo puedo hacer en el de Máximo, ¿no? Si nosotros nos regresamos aquí, nosotros podemos ver aquí
que tenemos el cerebro izquierdo, el cerebro derecho, aquí tenemos 0, hacia arriba tenemos 40 Hz y hacia abajo tenemos 40 Hz. Es decir, está como si estuviéramos de lado, ¿sí? El hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. Por eso es que las imágenes parecieran en espejo. Si nosotros las acomodáramos las dos las veríamos con el 0 abajo, pero en este monitor lo vemos dividido. ¿Cómo lo vemos también en el BIS? Que aquí vemos 4 Hz, 8 Hz, 13, 30 y vemos el tiempo, aquí lo podemos ver 14:30, 14:40, 14:50 y aquí nos explican qué es la zona de la onda beta, la zona de la onda alfa, la zona de la onda teta y podemos identificar bien qué ondas se están presentando con mayor poder por los colores. Y vemos esta línea blanca que está por aquí. Esa línea blanca es el CEF, que es el Spectral Edge Frequency. Esa es la frecuencia de borde espectral. Quiere decir que el 95% de las ondas se encuentran por debajo de esa frecuencia, ¿sí? Si aquí podemos ver que el CEF está en 18, ¿sí? Quiere decir que todas mis ondas cerebrales están por debajo de los 18 Hz. O sea que la probabilidad de que la mayoría de mis ondas estén por debajo de 12 Hz es alta. Y aquí nosotros vemos que nos hablan del CEF derecho y CEF izquierdo. Este paciente tiene el 95% de las ondas por debajo de 13 Hz de frecuencia. Quiere decir que estamos ante un paciente que está inconsciente. Cuando uno seda a los pacientes, yo todo lo monitoreo, hasta las sedaciones. Entonces, cuando tú sedas a un paciente, por ejemplo, para una anestesia regional, pero no quieres que esté escuchando toda la cantidad de cosas que decimos en el quirófano, porque pues siempre se nos sale alguna que otra grosería o alguna que otra chiste y los pacientes no están cómodos con eso. Entonces, tenemos que garantizar que ese paciente no esté consciente. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta forma. Yo sé que mi cirujano o que mi enfermera o que mis residentes podemos decir cualquier cosa y ese paciente no va a tener recuerdo de absolutamente nada, pero eso solamente lo puedo saber monitorizando a mi paciente. Este es una supresión cortical para que vean cómo se ve. Si vemos aquí, vemos líneas blancas. Las líneas blancas son interferencia, quiere decir que el monitor en ese momento detectó ruido, detectó otras cosas, detectó otras frecuencias y no te va a dar una imagen. Entonces no analiza en ese segundo, no analiza nada y te manda una línea blanca. Si vemos nosotros estas líneas negras, quiere decir que ese paciente se está profundizando, se profundizó demasiado, que hizo supresión cortical y lo que yo voy a hacer es reducir mis fármacos en una dosis pequeña. A veces ajustes hasta de 0.05 en el TCI de Propofol me hacen salir de esa situación de la supresión cortical de un paciente. Aquí vemos, por ejemplo, una sedación gradual. Esta señora es una señora de edad, pues no se veía tan mal, ¿no? 65, 67 años creo que tenía esta señora, pero se veía muy acabada físicamente, ¿no? Una mujer de pueblo. Y empecé a grabar porque esta paciente le empecé yo a poner más dosis, más dosis, más dosis que requería. La paciente estable, una paciente para una angioplastía de una sedación, en la cual pues seguía parpadeando y tenía esta excitación que la vemos mucho en los pacientes con demencia senil, en los cuales uno les empieza a poner anestésico y lo que tienes como respuesta es una excitación, que después, pasando esa excitación, vamos a obtener la sedación. Aquí estamos viendo que con 1.4, esta paciente que yo esperaba que con 0.8 ya estuviera completamente sedada, no lo logramos, y su actividad eléctrica cerebral tenía buen poder en ese momento, cuando empezamos la sedación. O sea que si hubiéramos empezado la sedación ahí en ese punto, perdió la conciencia, ¿no? Que fue un poquito más adelante. Fíjense cómo a través del tiempo, aquí, vemos cómo se va profundizando ese cerebro y llega el punto en el que empieza a ser con una sedación
empieza a hacer su presión cortical. Y entonces tuve que ir bajando la dosis y curiosamente sí me quedé en 0.9, 0.8, que era la dosis que yo esperaba que tuviera a esa paciente inconsciente. Entonces, una paciente con una sedación, llegamos al punto de supresión cortical. Entonces, eso no estamos acostumbrados a monitorearlo, ni siquiera lo pensamos. Paciente con apnea obstructiva del sueño. También son los pacientes que hacen, ¿no? En Yucatán tenemos muchos porque hay mucha obesidad, ¿no? La población es muy obesa, tiene los cuellos muy cortitos, una vía aérea difícil y muchos padecen de apnea obstructiva del sueño. Entonces, aquí estamos viendo cómo este paciente que tenemos en sedación tiene periodos de despertar, ¿sí? Vemos estos picos característicos en donde logramos que haya una presencia de ondas alfa, pero su misma apnea los hace que tengan esos periodos de despertar. Estos pacientes, cuando los identificamos, los mandamos a polisomnografía para que evalúen si necesita su CPAP, y la mayoría de los pacientes necesitan CPAP. Aquí vemos 3 ventilaciones efectivas con apneas en la capnografía. Siempre también monitoreen como recomendación a sus pacientes con sedación, con capnógrafo. Ya todas las salas prácticamente tienen capnógrafos y una línea de capnografía en la mascarilla hace la diferencia. Y ahorita que metemos a los pacientes con cubrebocas, pues le ponemos sus puntas nasales y le atoramos ahí su capnografía y te puedes dar cuenta en qué características tiene la ventilación de ese paciente. Aquí tenemos un paciente con un sangrado masivo, un aneurisma roto, en el cual vemos todo el sangrado. Esta ya era la segunda vez que intentábamos recuperarlo, ya había caído en paro y por eso es que me puse a filmarlo, porque ahorita van a ver el monitor. Fíjense la cantidad de sangre. Ahí lo habíamos ya reanimado y nosotros observamos aquí desde qué momento el cerebro dejó de tener actividad eléctrica. Desde la primera parada cardíaca, es decir, tenía casi 15 minutos este paciente, ya lo habíamos reanimado, ¿no? Y vemos la oximetría cerebral prácticamente en el suelo. Quiere decir que ese paciente, por más que hiciéramos, no íbamos a reanimarlo, ¿no? Siguió pasando el tiempo y vamos a ver cómo aún pasando el tiempo, no hubo en ningún momento una mejoría de su cerebro. Si hubiera habido, aquí lo vemos, ¿no? Si hubiera habido una mejoría en el tiempo, aún con la reanimación, porque si se fijan acá, ya después del paro tenemos una reanimación con una capnografía que nos hablaría de que estamos haciendo una buena reanimación, ¿no? En la imagen anterior, ahorita lo regreso, en la imagen anterior vemos un capnógrafo una capnografía más aplanada. Conforme íbamos recuperándolo con volumen, teníamos una mejora en la capnografía. Pero ¿qué caso tenía cuando teníamos ya un cerebro que tenía más de 20 minutos parado, ¿no? Bueno, pues hasta aquí. Espero que los haya asustado yo lo suficiente para que empiecen a utilizar los monitores. Y Anestesia Mérida es un curso que organizamos por un proyecto el año pasado. Bueno, desde la pandemia lo tuvimos que posponer y es un proyecto personal donde tenemos una amistad con todos los profesores y que todos los profesores están cercanos también a los alumnos. Hacemos los talleres y es un grupo que le gusta la enseñanza, ¿no? Entonces están invitados en el 2023. Ya está listo. Y muchas gracias, pero siempre hay que saber qué es lo que está pasando con el paciente. Muchas gracias. O sea, si acá, ajá, o sea, yo puedo
¿Puedo verlo acá en el chat? Chatear. Si tienen alguna pregunta aquí, primero, los presentes. O todo quedó muy claro. Si no, a ver, en el chat. Uy. ¿Dónde está el chat? Ya se me perdió el chat. En chatear. No mandaron sus nombres para sus certificados, pero no. Pero no hay preguntas. Entonces, ¿no hay preguntas? ¿Quedó todo muy claro? No, pues entonces. ¿Tardé mucho? Estos monitores estilo ella apenas están llegando. El primero es el Z9, el lápiz, que llegó. Y a muchos tenemos una capacitación muy fundada para empezar a utilizarlos. Hemos sido empíricos, un compañero nos explica, formaban artículos. Pero ya con esta explicación podemos entender un poquito de por qué son ondas, cómo leerlo, cómo interpretarlo correctamente. Yo no sabía más a fondo cómo leerlo. Y estaría interesante una plática así, o un pequeño resumen de cómo interpretar esto último de las ondas. Una pequeña guía, o si viene la plática, nos van a compartir. Para llevarnos esas imágenes de saber, esto significa esto, esto significa que está despertando, esto significa que está en un plano muy profundo. Esas últimas imágenes. Sí, hay un artículo que debe de estar aquí. Electroencefalografía para anestesiólogos. Ese es un artículo muy bonito donde explican muy bien todas las características de cada uno de los medicamentos. Y hay un cursito en YouTube que está dado por el doctor Emery Brown. Si ustedes le ponen Emery Brown, MIT y electroencefalografía, creo, encuentran esos son como clips, como videos cortitos en los cuales se explican muy bien. Ajá. Y si ustedes también buscan en el internet, pues estoy yo, o está el doctor Emery Brown, o está Patrick Purdon, o está el doctor Lobo, están todos los que hablamos de espectrograma. Y pues ahorita con la pandemia y todo, el material está disponible, ¿no? O sea, pueden acceder a las pláticas en distintas plataformas. Yo creo que si tienen el monitor, la primera vez que yo utilicé un BIS fue saliendo de la residencia y fue porque me lo fui a pedir y fue porque fui con un neurofisiólogo a que me explicara lo que eran las ondas de electroencefalografía, que en realidad en anestesia ya no lo vemos. ¿Sí? O sea, nos alejamos tanto del cerebro cuando todos los días lo estamos impactando. Entonces, creo que tenemos que volvernos a acercar, pero eso también es un poco autodidacta, ¿eh? O sea, es ver caso y estar observando lo que tú haces con lo que está sucediendo en el monitor. Yo creo que si tienen, es más, tienen el BIS en el Star Médica, y lo sé porque yo le di anestesia a mi hermano, y los sensores los tenían caducados. O sea, teniendo los monitores, no los piden, no los utilizan. Y siempre hay el pretexto de que es caro para el paciente. Y sí, en realidad es caro para el paciente, pero ¿qué es caro? Un MERREM cuesta 1,400 pesos y son 3 al día. ¿Sí? O sea, en antibióticos sí está bien gastar, pero no pueden gastar 2,000 pesos en monitorizar el cerebro. Porfa, a mí monitoren. O sea, si yo les caigo en una anestesia, por favor, ¿no? ¿Por qué? Porque es como utilizar el Bridion, ¿no? Es como utilizar su Gamadex. ¿Quién me va a decir a mí que no lo voy a utilizar? Si lo tengo, ¿no? O sea, ¿por qué un jefe de quirófano me va a ver? ¿O por qué el administrador del hospital? ¿O por qué el cirujano sí utiliza grapas? ¿O utiliza una engrapadora? ¿O utiliza un robot?
¿no? Y yo no voy a poder pedir un Bridion para garantizar que mi paciente se vaya a recuperación. A mí me impactó conocer cómo se trabaja en el Star Médica. No lo digo por mala onda, sino lo digo como una crítica constructiva. Cuando yo saco a mi hermano del quirófano, lo saqué con Bridion, ¿sabes? Es otra anécdota, pero lo saco con Bridion, estoy tranquila, ¿no? Me quedo a recoger las cosas, estoy tranquila de que está bien y voy a pasarlo a ver a recuperación. Llego a recuperación, abro las puertas y hay camillas y sillas. ¿Y mi hermano dónde está? ¿No? Ya lo subieron a piso. ¿Cómo que lo subieron a piso? Lo acaban de operar una vez, o sea, le acaban de hacer una gole, ¿no? Anestesia general. ¿Por qué lo pasan a...? No, es que aquí así es. ¿Cómo una anestesia general pasa a piso? ¿No? Independientemente de que yo estaba segura que estaba bien, que lo había sacado bien, ¿no? Pero no sea, o sea, tenemos nosotros que respetar nuestra especialidad y tenemos nosotros que exigir con conocimiento para que las autoridades de los hospitales nos hagan caso. Esto es un impacto fuerte lo que estamos haciendo en los pacientes. Si esto las autoridades lo conocen, es como la ventilación mecánica. Si manejamos adecuadamente a nuestro paciente, las probabilidades de morbilidad son menores. Entonces, utilizaremos menos recurso, sacaremos a nuestros pacientes antes de la sala, que a la doctora le tocó ver en cuánto tiempo despiertan los pacientes, ¿no? Mi abuelita la acabo de anestesiar con 92 años, 10 horas de anestesia, y despertó en 4 minutos. En lo que le desconectamos todo, la volteamos, la extuba. Una instrumentación de columna con un rajado, ¿no? Pero eso solamente lo puedes obtener, y además con frecuencia cardíaca de 36 para acabarla, ¿no? Estaba con P, no necesitaba marcadas, pues sí lo pusimos al externo. Pero todo, o sea, las decisiones acerca de lo que hicimos ahí se basaron exclusivamente en todos los monitores que teníamos. Porque teníamos monitor de gasto cardíaco, de oximetría cerebral, del monitor, todos los monitores los teníamos. Podíamos acceder a toda la información. Eso te permite pasar a un paciente así a piso y no a terapia, intubado, 10 horas. Imagínate un viejito de 10 horas con neumopatía, para una instrumentación de columna que sangra, ¿no? ¿Sale intubado o sale extubado? Porque en donde yo aprendí salían intubados, ¿no? O sea, extubar a un viejito de esas alturas, o sea, pues era prácticamente, pues allá que lo extuben en terapia intensiva y que se hagan bolas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese manejo a ese cerebro lo impacta. Entonces es un poco de conciencia. Y lo que necesiten, cuando necesiten, mándenme un mensaje y les contesto. Y así lo fui aprendiendo, ¿no? A mí Emery Brown me dio clases de espectrograma por WhatsApp. Me mandaba yo fotos y me decía qué hacer o cómo interpretar, ¿no? Y esa es la manera de aprender. Doctora, no sé, hay otra pregunta, ¿alguien levantó la mano? Allá. No hay. Hay una relación que sí está ya documentada entre BIS número bajo y morbilidad, deterioro cognitivo y delirio. Eso se puede traducir, ¿no? No es las líneas, sino más bien es el tiempo que pasa, ¿no? Y no podemos todavía saber, ni creo que vaya a salir un estudio prospectivo con esa intención, porque éticamente, ¿quién se va a someter a, pues te vamos a mantener 20 minutos en supresión cortical a ver si tienes deterioro cognitivo? O sea, no hay manera de hacerlo más que en retrospectiva.
¿sí? Éticamente es improbable que tengamos esos estudios, pero sí, evidentemente es un ritmo que no es un ritmo sano. El cerebro que lo tiene es un cerebro que tiene un daño, ¿no? Y traduciendo eso a nuestra práctica, y ya hay muchos estudios que sí arrojan información de que tiene deterioro cognitivo los pacientes o tienen mayor susceptibilidad a tener alucinaciones, ¿no? A tener delirio posoperatorio en las primeras 36, 48 horas, ¿no? Y sobre todo estos viejitos que tienen una demencia senil ya instalada, ¿no? También es que son pacientes susceptibles. Pero sí, todavía no tenemos uno. Doctora, con el setline, por ejemplo, con hacerle obviamente al trazo del electroencefalográfico, pero el número puedo estar tranquilo, o sea. El número del setline es como el BIS. Su algoritmo nos arroja información. Si ustedes hacen anestesia propocebo, fentanil, remifentanil, desflurane, ¿no? Les va a funcionar. O sea, sí es confiable. Ya todos los BIS los puedes hacer con espectrograma. Solamente es que donde dice la pantallita View o algo así de visualización, le das ahí y te va a salir DSA. Y es Density Spectral Array. Entonces, ahí tú puedes seleccionar y ya te sale el espectrograma. Y si no están actualizados sus monitores, me dicen y yo me contacto con la gente de Medtronic para que les hagan las actualizaciones, porque todos los monitores se pueden actualizar. Entonces, si hay hospitales que ya tienen la tecnología, ya tienen BIS, pues hay que usarlo, ¿no? Bueno, como comentario, yo rento, aparte del setline, y está en 2,500 la renta, por si a alguien le interesa, también le puedo pasar el contacto. Y en el Hospital Ángeles, el doctor Edward Ramos está muy presente, también acaban de incorporar, yo creo que más o menos es el precio también del sensor. El consumible sí más o menos andan por ahí, tanto BIS como setline. Hay preguntas aquí en el chat, no sé si vamos haya a contestarlas. alguna pregunta aquí, o nos vamos al chat. Saludos, doctora Marusa, felicidades por la charla, excelente tema, muchas gracias. Y como pregunta está, ¿cuál es el costo del monitoreo? Pues ya lo comentaste tú, ¿no? O sea, es más o menos andan entre, depende del hospital también, porque luego hay hospitales también que son muy vivos, pero normalmente estará arriba de 2,300, 2,500 un sensor. Y otra pregunta, doctora, dice, ¿la neuroprotección con hipotermia altera el monitoreo? Sí, la hipotermia altera la lectura del monitor. Sí, ahí yo la sugerencia es que antes de la hipotermia, ¿no? Ubiques bien cuál es el nivel de esas. Cada vez se hace menos hipotermia. Sí. Cada vez se hace menos hipotermia, afortunadamente. Bueno, le preguntó un cardio. Sí, los cardios son los que hacen más. Es el doctor Pimentel, le manda muchos saludos. Así, Miguel. Por su charla. Y creo que son muchas felicitaciones, una plática muy interesante. Y aquí ya en el chat ya no hay más preguntas. No sé si aquí ya no hay más preguntas. Pues muchas gracias, doctora. Muchas felicidades. Gracias. Un aplauso.